gracias al Rey, porque eres bueno. Demos gracias al Rey, demos gracias al Rey. Amén, amén. Les comparto un testimonio que nos dio esta mañana un hermano. Ustedes y yo oramos aquí en la iglesia hace como un año por Arsenio Guzmán. Es hermano de una persona que da de la iglesia, Eva Guzmán. Y ella nos trajo la petición hace como año y pedacito. Y la oración era que se hiciera la voluntad de Dios. Porque definitivamente los médicos dijeron 1 mes de vida. Lo que le dio fue un cáncer, y fue el cáncer de estómago, que es uno de los más agresivos, dicen que es más complicado. Por eso los médicos dijeron, no hay nada que hacer, así que 1 mes. Pero bueno, se aferró a la oración este hombre, se aferró a la fe, y le dijo, bueno Señor, si hasta aquí bien, si no, pues la gloria sea para el Señor. 6 meses después de estar hospitalizado, porque 6 meses en un hospital, y le volvieron a hacer los exámenes y dijeron, usted está sano, mano, usted está completamente sano. Y entonces uno, cuando escucha eso, uno dice, oiga, hay posibilidades, ¿o no? Hay posibilidad de que en nuestra vida haya milagros de Dios. ¿Lo creen así? Y eso, por supuesto, lo cuento como edificación de la iglesia, porque los testimonios son ello, de que Jesús, de que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Así, digamos, no, pero es que no, yo no veo por dónde, es que no, ese sinvergüenza no cambia. No, hay alguien que sí lo puede cambiar. Hay alguien que sí puede transformar nuestra vida. Y eso es lo que en un momento hemos venido ustedes y yo a hacer a este lugar. ¿Lo creen así? Así que damos gracias por ello. Hace 8 días iniciamos algo que le llamé los hábitos. Hábitos que en cierta manera son muy normales en nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos tenemos hábitos, ¿o no? Hábitos de comer. Un tamalito, ¿cierto? Un tamal lechón. O sea, hábitos de comer. Como algo así, ¿cierto que sí? Hay hábitos que normalmente están en nuestra vida. Hábitos de salir a hacer ejercicio, alguien lo hace. Y amén por eso, ¿cierto que sí? Dice, tienen ese sentir de, pero es que esta mañana llovió, no salgamos. Mañana hace sol, tampoco salgamos, porque hay hábitos que en un momento lo creemos tener, pero que definitivamente en nuestro sentir, definitivamente no los ejercemos, ¿cierto que sí? Hay hábitos de jugar fútbol. ¿A alguien le gusta ese hábito de jugar fútbol? Y más cuando le ganamos a Millonarios, ¿cierto? Eso sí es buenísimo, ¿cierto? Eso sí es bueno. Pero lo que yo trato de dar a entender a través de estos hábitos es que hay hábitos que definitivamente están en nuestra vida y no los vamos a cambiar. Cuando entramos a las cosas de Dios, no se trata de cambiar las cosas que en un momento hacíamos. Pero recuerden algo, hay unos hábitos que ejercen mucha presión alrededor. Y cuando ejercen presión alrededor, yo tengo que empezar a decir hasta dónde es bueno ese hábito. ¿Alguien tira la piedra acá? Jugar tejo, ¿no? No, eso no es tan santos ustedes, ¿cierto? Primera línea para tirar piedra. No, o sea, tengan en cuenta, en un momento es un hábito bueno, pero que lo que está alrededor ejerce una presión muy, muy complicada para nuestra vida. Y son hábitos. ¿Alguien jugó billar acá? Por supuesto. ¿Y qué tiene malo el billar? Nada. Pero lo que ejerce alrededor es complicado. ¿Por qué? Porque eso me lleva a ¿qué? A un hábito que tenía antes y que ahora que tenemos a Cristo en el corazón, ¿cuánto lo tenemos? Me está diciendo Jesús, tengo que empezar a ¿qué? A cambiar ese hábito malo a ponerlo bueno. ¿Lo creen así? Y entonces, debido a ello, me doy a la tarea de decirle, Señor, enséñanos a través de unos buenos hábitos cómo ser parecidos a Jesús, cómo alcanzar
esa sabiduría que Jesús tuvo en su momento. ¿Lo creen? Ahora, hace 8 días iniciamos la creación de un hábito en 4 pasos, porque empecé hablando neurociencia o neurología, como para que tengamos en cuenta que eso se ejerce en todo ámbito también, no es solamente en lo espiritual, porque a ello lo vamos a llevar en el nombre de Jesús, pero en la neurociencia también se ve. Y hablé de dos de los 4 pasos para poder alcanzar un buen hábito. La primera, recordemos, fue la señal. Señal, hay que identificarlo. Ojo, todo hábito que desarrollamos comienza con una señal que nació en mí, y eso desencadena en el cerebro el inicio de un comportamiento que va asociándose a hacerlo cada día. ¿Cuántos hicimos promesas el 31 de diciembre? ¿Cierto? Hicimos promesas. Este año sí. Este año sí. ¿Y 2 meses después qué ha pasado? Este año no. Este año no. Sí, y empezamos a tener complicaciones porque quisimos enviarle una señal a nuestro cerebro y lo quisimos impulsar, pero el desánimo nos puede en muchas ocasiones. Entonces, esa señal tiene que estar ahí siempre en nuestra vida. Les coloqué un ejemplo, el hambre, ¿cierto? 12:30 del mediodía, ¿y qué pasa? ¿Cierto? Porque es una señal que ya tenemos activada, ¿o no? Y si son las 2 de la tarde, ¿qué pasa? Ya el león está rugiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empieza a tener mucho compromiso en ese sentido. Entonces, desarrollamos muchas señales en torno a lo que en un momento nosotros creamos. Hay señales buenas, hay señales malas. Cuando se trata de crear un buen hábito, tenemos que identificar nuevas señales en nuestro cerebro que vaya asociándose al comportamiento que deseo, que anhelo, que por supuesto cada uno de nosotros deseamos. ¿Cuántos no desean estar bien? Pues Jesús también lo quiere. Jesús también lo desea. Pues hay que tener ese sentido de decir, oiga, pues esto es un poquito de esfuerzo y con un esfuerzo vamos a empezarlo a hacer. Pero recuerden que hay señales malas. Hay unas señales que son malas y que muchas veces son invisibles. ¿Por qué? Porque romper con los malos hábitos también puede empezar a eliminar esas señales que definitivamente incitan un comportamiento perjudicial. Mucha gente cree que le falta motivación. No es que falta motivación. Cuando lo que realmente le hace falta es claridad. Porque muchas veces me falta la claridad del mensaje que le estoy mandando al cerebro. ¿Para qué? Para que se haga conforme a lo que es. Porque si no hay claridad, por supuesto voy a empezar a hacer muchas cosas que no van a dar resultado. Yo les decía un ejemplo de este servidor. Preferí apagar el celular en las noches. Pastor, con razón lo llamo a las 3 de la mañana que no puedo dormir y preciso usted lo tiene apagado. Pues era mejor para que no estuvieran 2 sin poder dormir. Porque son señales que llegan. Y ese es un hábito que tenemos, nuestro celular. Y cuando tenemos ese hábito, mantenemos ¿qué? Medianoche, pip, pip, pip. O sea, como tratando en un momento de mantener informado de muchas cosas. No, preferí apagarlo. Y les dije muy claramente, lo apago y coloqué un libro, coloqué la Biblia ahí en el nochero. No he empezado a leerlo. Pero lo que en un momento le estoy enviando una señal al cerebro es, tengo que empezar a leerlo. Porque ya no está el otro que en un momento me acapara. ¿Me doy a entender en esta mañana? De esa manera es la señal que le mandamos al cerebro. El segundo punto que hablamos hace 8 días fue que, ¿alguien lo cree? ¿Lo recuerda? Anhelo, muy bien. Entonces, yo le envío una señal al cerebro, ¿cierto que sí? Y si le envío esa señal al cerebro, ¿qué tengo que ponerle? Un anhelo, un deseo de poderlo realizar.
Escuchen, el anhelo es la fuerza que motiva todo hábito. El anhelo es la fuerza que va a motivar el hábito. Si no deseamos un cambio, no tenemos motivos para actuar. ¿Y esto de dónde viene? ¿De Dios o tiene que salir de mí? Tenlo en cuenta porque yo tengo que ponerlo. Es un anhelo mío porque Dios ya lo dio y dijo, yo quiero lo mejor para ustedes. ¿Cuánto lo cree? No, poquitos, yo pensé que más. ¿Cuántos creen que Dios quiere lo mejor para nosotros? Él lo quiere, Él lo desea. Pues póntelo en tu corazón, anhélelo en tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú lo anhelas vas a volverlo un hábito en tu vida. Lo que anhelas no es el hábito en sí. Lo que anhelas es el cambio de estado que eso produce. ¿Me doy a entender? Si fuera anhelar un hábito, iglesia, pues por supuesto muchos tenemos hábitos. Yo les colocaba un ejemplo. ¿Por qué una persona que dejamos de ver un tiempo X, y cuando la última vez que lo vi estaba bien, empezó a tener un tic? ¿Y qué le pasó? ¿Por qué aparece así? No, pero ¿qué es esa vaina? Si la última vez que lo vi estaba bien, ¿qué pasó? Entonces, escuchen bien, una señal que llega al cerebro y empiezo a anhelarla. ¿Y empiezo a qué? A manifestarla. Son señales y anhelos malos que en un momento voy colocando, porque ese es el anhelo que yo quiero colocar. Entonces, yo no quiero dar a entender, escuchen bien, iglesia, que Dios quiere obligarte a hacer algo. Yo me basé en 2 textos de la palabra. Recuerden un poquito. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Porque quiero dejar en claro, a la luz de la palabra, que tú y yo no estamos obligados a nada de parte de Dios. Tú y yo no estamos obligados a nada de parte de Dios. Pero qué bueno hacerle caso, porque sería mucho mejor tu vida y la mía. No sé si lo creyeron. Y el primer texto que nos dice, el versículo 12, dice, todas las cosas me son ¿qué? Lícitas. Uno quisiera que ahí se acabara el texto, ¿cierto? Todas las cosas me son lícitas, entonces ¿qué? Hagamos lo que sea. Pero viene recomendación. Ojo, no es un mandato, no es una orden, es una recomendación para ti y para mí. ¿Cuál es? Mas no todas te convienen. Todas las cosas te son lícitas, hágalas, no hay problema. Pero no todas te convienen, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no te va a convenir en las cosas que en un momento Dios quiere para tu vida y para la mía. Ojo, todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me voy a dejar, ¿qué? Dominar de ninguna. Apagué el celular. No me dejo dominar de ese aparatico. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque eso corresponde a mí. Me corresponde a mí. Yo tengo que anhelarlo. Cuando yo lo anhelo, lo ejecuto. Y cuando yo lo ejecuto, empiezo a tener ese contacto con las cosas de Dios. El segundo texto es capítulo 10. Y el versículo 23. Capítulo 10, versículo 23 de 1 Corintios. Y es muy semejante, ¿no? Es muy semejante, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ustedes y yo sabemos que todo en Dios puede ser lícito, pero no todas las cosas me va a convenir. ¿A cuánto les conviene tener 3 sucursales? ¿Saben de qué hablo? Si no podemos con una, Juanpa. ¿Qué dice Sebastián? ¿Cierto? O sea, tenga en cuenta, todo me es lícito, puedes hacerlo. Pero ¿qué me dice? Pero no todo te conviene. Hay cosas que no te convienen para tu vida. Hay cosas que no te convienen para tu salud. Pongamos otro ejemplo, dejar de fumar. ¿Cuántos dijeron voy a dejar de fumar y voy a dejar de fumar? ¿Alguien fumó acá?
dejar de fumar. ¿Qué pasaba en 15 días? ¿Qué pasaba en 20 días? Tú le enviabas la señal al cerebro, por supuesto, voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar. Y de pronto en un momento activabas eso dentro de ti. Pero no era sino que sirvieran un buen cafecito, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? ¿Por qué? Porque definitivamente tenías el hábito, y cuando en un momento te quieres deshabitar, o sea, quitarme más bien el hábito, va a ser muy complicado. Y eso es lo que en un momento Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Aquellos hábitos que en un momento determinado son muy dañinos para ti y para mí, Dios quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque hay cosas lícitas que Dios dejó, pero hay unas que no me convienen. Hay cosas que en un momento son lícitos, pero hay muchas cosas que no me edifican. ¿Para qué las voy a hacer? Si en un momento lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. ¿Alguien lo creyó acá? Ahora, recuerden en un momento entonces la fuerza que motiva todo hábito. En otras palabras, cuando ustedes y yo anhelamos algo, anhelamos, en realidad no son las cosas que anhelamos. Lo que anhelamos es un placer, un deseo para aliviar las cargas. El hecho de fumar, permítame decirle, usted y yo sabemos que es dañino o no. ¿Sí lo sabemos o no? ¿Cuántas propagandas nos salen? Además, en los mismos cigarrillos que viene, es nocivo para la ¿qué? La salud. Y seguimos, continuamos o no. Porque simplemente esos sentidos, lo que estoy hablando a través de ello. Ahora, haz que los anhelos buenos sean atractivos. Sean atractivos. Cuando se trata de crear y mantener un buen hábito, no basta solamente con fuerza de voluntad. No basta solamente con decir, no, nuestro cerebro debe aprender a asociar un nuevo comportamiento como un anhelo. Tengo que empezar a luchar contra ello. Mire, es muy fácil, hermanos, decir, vamos a empezar a hacer ejercicio. Empecemos a hacerlo. Pero hoy llovió. No, mañana. Pero mañana amaneció haciendo sol. No, pasado mañana. Ten en cuenta en un momento. Le enviamos un mensaje al cerebro, pero no hay un anhelo. Y cuando no está ese anhelo, por supuesto no va a haber el deseo y el anhelo de impulsarlo. Entonces empezamos a tener complicaciones con ese sentir. ¿Me di a entender ahora sí? Hay también anhelos malos, pocos atractivos. Cuando se trata de abandonar un mal hábito, también es cierto lo contrario. Tenemos que enseñar a nuestro cerebro a dejar de asociar un comportamiento perjudicial que es adquirido con un deseo de placer. Muchas ocasiones les he dicho, una de las cosas que hace Dios en tu vida y en la mía es quitarnos amistades. ¿Alguien lo cree? ¿Quitarnos amistades o no? ¿Y por qué nos quita esas amistades? ¿Por qué será? ¿Por qué en un momento nos quita esas amistades? Porque sabemos que esas amistades nos llevan ¿a qué? Algo que no es bueno, algo que no es sano o no. ¿Cuántos tomamos acá? Tan santos, ¿no? Gracias, Carlitos. ¿Cuántos tomamos algún día? No, anoche no, tranquilo, no, anoche no. Que tomamos alguna vez. Y vuelvo a reiterar, Dios no se está diciendo, ¿te es lícito? Claro, te es lícito. Te es lícito. Pero hoy, ¿cómo estás? Con dolor de cabeza, sin plata. Bueno, una cantidad de cosas que empiezan a añadirse, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces ahí hay anhelos de pronto malos también. Y yo tengo que empezar a decir, bueno, ¿esto me sirve, esto me edifica o no? Y si no es, pues tengo que empezar a hacer un cambio. Hoy empiezo con la tercera. Recuerden que estoy hablando de la creación de un hábito en 4 pasos, dependiendo de lo que es la neurología o la neurociencia como tal. La tercera es la respuesta. Un anhelo nos empuja a responder de un modo que nos permita obtener la recompensa deseada.
Ojo, un anhelo que yo coloco en mi vida, eso nos debe impulsar a una respuesta de cambio de vida. Yo nunca les impulso a una religión, porque una religión te está diciendo no debes de pintarte, tienes que amarrarte al dedo gordo de la falda, o sea, una cantidad de cosas que vienen anexas a una religiosidad. Yo te invito a un estilo de vida. Y ese estilo de vida te lo deja Jesús a ti y a mí. No obligación, sino simplemente te dice, te recomiendo, porque esta vida es mucho mejor en Cristo Jesús. ¿Ya me di a entender? Entonces, debe venir una respuesta. Cuando una respuesta concreta se repite suficientemente veces, se convierte en un hábito. Inmediatamente se convierte en un hábito. Es como tomar un refresco. O sea, tú tienes que en un momento determinado tener en tu cerebro, oiga, tengo sed, ¿cierto? Algunos y empiezan a tener ese sentido de la sed, ¿cierto que sí? Y viene un anhelo de ¿qué? Una limonada, bajita de sal, bajita de azúcar. O sea, empiezas a tener ese sentir dentro de ti, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque hay algo. ¿Cuál es la respuesta que deseas? ¿Cuál es la respuesta que anhelas? Te traen un agua de panela caliente. No. Yo tenía una sed, yo deseaba algo frío, ¿cierto que sí? Y eso empieza a tener ese sentido. Cuando una respuesta concreta se repite suficientes veces, entonces se convierte en un hábito. Y vamos a empezarlo a ver. Aquí tienes que empezar a facilitar las respuestas buenas. Cuando se trata de crear un buen hábito, simplemente realizar tus peticiones es uno de los pasos más críticos que puedes dar. ¿Por qué? Voy a empezar a hacer ejercicio. Sí, saliste el primer día. Al otro día, de pronto saliste. Al tercer día, uy, qué dolor de piernas. No voy a salir. Si tú quieres una respuesta para bajar el púlpito, si tú quieres una respuesta para bajar en un momento determinado, tienes que saber que eso que estás haciendo te va a traer una respuesta buena para tu vida. Va a venir una respuesta que verdaderamente satisface tu salud. No sé si me doy a entender. Ahí empieza a ejecutarse verdaderamente ese hábito bueno en tu vida. En cualquiera de los casos, gran parte de la batalla por crear, escuchen bien, buenos hábitos, mejores hábitos, eso empieza a traer a traer fricción, a traer dificultades. ¿Por qué? Porque definitivamente van a chocar con algo que tengo dentro. Con algo que tengo dentro. Si tú quieres hacer un cambio definitivo, y escuchen bien, la vida cristiana es un cambio. Entonces, ¿por qué estoy predicando esto? Porque tú y yo anhelamos y deseamos la vida cristiana. Y sabemos que el anhelar y el desear la vida cristiana nos va a traer una respuesta. Y una respuesta buena para mi caminar. No sé si lo creyeron. Por eso estamos acá. O si no, estaría durmiendo en la casa, ¿o no? O sea, ¿por qué? Porque anhelamos y deseamos ese sentido. Hay una respuesta buena para mi vida. Hay una respuesta buena de parte de Dios para hacer cambiada mi vida aquí en la tierra. Entonces, tenemos que buscar minimizar los obstáculos para aumentar la comodidad del comportamiento. Es muy fácil para ti y para mí decir, voy a salir a hacer ejercicio. Voy a salir, listo, salgamos, trotamos los 2 días y todo eso. Al tercer día, dolor de piernas. No voy a salir entonces. ¿Sabe qué hago? Si tengo una caminadora en la casa, lo voy a hacer en la casa. Porque voy a empezar a ¿qué? Impulsar esa respuesta en mi vida. Si yo la impulso, yo quiero esa respuesta. Yo quiero que sea una nueva vida en mí. Entonces voy a luchar contra esos obstáculos que empiezan a colocarse en alrededor nuestro. No sé si lo creyeron acá. Pero hay unas dificultades malas dentro de las respuestas también. Cuando se trata de romper un mal hábito, hacemos lo contrario. Mire, cuando la fricción es alta, cuando los hábitos son difíciles,
Tenemos que empezar a buscar formas de aumentar el número de pasos entre nuestros malos hábitos. Empezar a decir qué es lo que en un momento puede estar fallando. ¿Por qué? Porque aquí es donde suele ser útil buscar compañeros para rendir cuentas. Qué bueno de pronto. Vamos a salir a hacer deporte, salgamos con alguien. Si salimos solos, muy fácilmente voy a dejarlo. Pero si de pronto hay alguien que me impulsa y yo estoy durmiendo sabroso y a las 5:30 empezaron a golpear, ay, ¿pero qué? Pero lo hago, porque hay alguien que me hace compañía. Hay alguien que en un momento está ahí. Yo no sé si estoy dándome a entender. Va a ser útil, muy útil buscar compañeros. ¿Para qué? Para rendir cuentas, para quemar puentes, para restringir nuestras opciones futuras. No, hoy no salgo. No, hay alguien que me está impulsando. Le quiero colocar un ejemplo. Tenía un amigo muy querido que puso en práctica una estrategia. Hace unos años, por su trabajo, le requería estar de lleno en lo que era la internet y tomó un hábito pecaminoso de ver pornografía. Ahora, con esto tengo que decirte, eso está muy regado en la humanidad. O sea, permítame decirle, está por toda parte. Aquí el problema es que el trabajo le requería estar conectado a la internet. Le requería porque sí o porque no. Así que se suscribió a un servicio desarrollado por un ministerio cristiano que rastreaba su comportamiento en línea. Que empezó a decir, rastréenme, y hacía visible a los compañeros para poder rendir cuentas. Pastor, ¿eso existe? Sí, eso existe. Si tú lo quieres, si yo lo quiero, en el nombre de Jesús se puede romper. Pero necesito rendir cuentas. No sé si me dio a entender. ¿Cuántos quieren? No. ¿Por qué trato de decir esto, iglesia? Porque un hábito, para romperlo, no es tan fácil. Un hábito que se tenga y muchas veces pecaminoso va a ser mucho más difícil de romperlo. Porque eso no queremos que nadie lo sepa. El primer problema que tenemos es no decírselo a nadie. Yo tengo que decirle, de rendirle cuentas a alguien. Nosotros tenemos con Raúl, nos reunimos el segundo jueves de cada mes. Nos reunimos cerca de entre 12 y 15 pastores de la ciudad de Ibagué. Y no nos reunimos para hablar de la iglesia, de ministerio, no nos reunimos para nada de eso. Todo lo contrario, desayunamos, un buen desayuno, ¿cierto? Rico. Y empezamos a charlar. ¿Cómo estás? No, la iglesia súper bien. No, yo no quiero saber la iglesia. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vas tú? Cuénteme. Sí, porque muchas veces queremos ¿qué? Poner los contras. Entonces debemos de ser sinceros en nuestro corazón y decirle, si yo tengo un problema, ahí Dios está colocando personas, ¿para qué? Para yo poder contrarrestar esos malos hábitos. Porque lo que yo quiero es una respuesta satisfactoria de parte de Dios para que mi vida sea cambiada para la gloria de Dios. No sé si me doy a entender de esa manera. Asimismo con cualquier hábito que hayamos adquirido, pero ten en cuenta, muchos de esos hábitos son pecaminosos y yo necesito romper con ellos en el nombre de Jesús, porque ahora me llamo cristiano para la gloria de Dios. Ahora, hacer más difícil, hacer más doloroso su hábito destructivo, le va a ayudar a liberarse de él. Le va a ayudar a romperlo en el nombre de Jesús. Y el último punto, para iniciar lo que el Señor nos regala a través de él, el cuarto punto es recompensa. Entonces, el primero es ¿qué? Señal. Una señal que ¿qué? Que le envío a mi cerebro. El segundo es ¿qué? ¿Es qué? Muy bien. Entonces, empiezo a ¿qué?
ponerle ganas, a ponerle ganas. Porque si no le pongo ganas, nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. No, que es que mi esposito va a la iglesia constantemente. No, es tu esposito y eso va a ser para él. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque lo que anhelas y deseas es una respuesta de cambio en tu vida. Y cuando anhelas esa respuesta de cambio en tu vida, por supuesto, va a venir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. Y ese es el cuarto punto. Hay una recompensa. Al final, la única razón por la que desarrollamos un hábito es para obtener una recompensa. Mire, hermanos, la señal consiste en darse cuenta de la recompensa. Ojo, el anhelo consiste en desear la recompensa. Y la respuesta que consigo yo en mi vida consiste en obtener esa recompensa. Ahí inicia todo. Ahí se da completamente todo. ¿Cuántos lo creen? Mire, creemos que la recompensa final de todo buen hábito, grande, pequeño, fácil, difícil, es aumentar, escuchen bien, nuestra satisfacción en Dios. Y le voy a colocar un ejemplo de ello. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es bien interesante cuando nos deja algunas pautas de que él mismo toma decisiones. Primera de Corintios capítulo 9, por favor. Primera de Corintios capítulo 9 y el versículo 27. ¿Lo tienen ya ahí? ¿Sí lo tienen? Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea que descalificado. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué hace? Golpeo mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué en un momento lo golpea? ¿Por qué dice que lo golpea? Porque yo no soy esclavo completamente de nada. Dios nos hizo verdaderamente libres para la gloria de Él. Yo golpeo mi cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Me estoy quedando dormido. Golpeo mi cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que es lo que yo debo de hacer. Porque es que Dios ya lo hizo todo por ti y por mí. Yo no sé si lo creyeron. Ahora, ¿para qué? Para proseguir hacia la meta, para obtener el premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿o no? ¿Por qué golpeo mi cuerpo? ¿Por qué en un momento lo azoto? ¿Para qué? Para no ser esclavo. ¿Por qué? Porque voy a ese llamamiento, voy caminando, voy corriendo, quiero hacerlo, quiero llegar a esa bendición de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo perseguía la gran recompensa que tenemos ustedes y yo también. Y permítame decirle, hacía lo imposible para que simplemente se diera y se viera una realidad en su vida. Ahora, recuerden que todo es ganar a Cristo para la gloria de Dios. Cristo es una recompensa por la que vale la pena construir y romper todos los hábitos necesarios para poderla obtener. Cristo vale la pena. Yo no sé si lo creyeron. Y como Cristo vale la pena, hay unos hábitos muy especiales de Cristo que nos quiere enseñar en esta mañana. ¿Alguien los quiere saber? Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. ¿No tienen ya ahí? Den de vez en cuando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. ¿Sí es así? Den gracias. ¿Cuándo? Primer hábito que nos va a enseñar Jesús en esta mañana: ser agradecidos. No sé si lo crean. Ser agradecidos.
¿Cuántos saben que nos cuesta ser agradecidos? ¿Cuántos saben que en un momento determinado Dios ha hecho todo para que tú y yo estemos bien? Y eso mereces gracias a Él. ¿Cuántos lo creen? Pero somos muy difíciles en ese sentido. Somos demasiado difíciles en ello. Mire, es tan fácil sentarnos en una mesa y empezar a comer y ni gracias. Y eso es un hábito que debemos de empezar a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Porque la forma como puedo decirlo es que otros vean, ve, esta persona está siendo agradecida. Mire, ayer estuvimos en la plaza. Pastor, genial. No, ayer estuvimos en la plaza tomando caldo de pescado de bagre, ¿cierto? Rico, ¿cierto? Un pescadito, ¿cierto? No, a mí no me gusta. Pero de todas maneras fuimos. Y permítame decirle, pasaba gente por un lado, por el otro. Estábamos en la plaza, en pleno sábado, 8 de la mañana. Eso es complicado. Pero apenas sirvieron, ¿qué hacemos? Señor, gracias en el nombre de Jesús. Y seguía pasando la gente. Porque el agradecimiento tiene que ser un hábito en tu vida. Damos gracias a Dios por llevarnos a la plaza a tomar un caldo. Damos gracias a Dios porque hay un arroz con huevo. Damos gracias a Dios porque no hay carne, pero hay lenteja. Damos gracias a Dios porque podemos tomar un alimento en el día. Amén. Ser agradecidos, me está diciendo Jesús. Pero hablo del alimento nomás. ¿Qué tal de ser agradecidos con la persona que tenemos al lado? Mire, tengo que aclarar algo. Los menos agradecidos somos los hombres. ¿Hay alguno acá? Los menos agradecidos somos los hombres, ¿o no? Nos cuesta en muchas ocasiones dar esas gracias. Las mujeres son más agradecidas como tal. Pero pónganle cuidado, un ejemplo nomás. Se dañó una llave en la casa. Una llave del agua, ¿cierto que sí? ¿A quién voltean a mirar? ¿A quién? ¿Y es que me vio cara de plomero o qué? Pero por X o Y motivo, ¿qué hizo? Yo no sé qué tanto hizo y la arregló. La arregló. Dejó de hacer lo que pasa. Oigan, ni las gracias, ¿cierto? Porque nos cuesta ser agradecidos entre nosotros mucho más con el que no vemos. Mucho más con aquel que en un momento ha hecho todo por ti y por mí. Yo no sé si me di a entender ahora sí. Eso es lo que nos quiere enseñar Jesús. Claro, por supuesto, vamos a jugar fútbol. Amén, listo, gloria a Dios. ¿Sabe que en Costa Rica hay algo bien especial? En Costa Rica, cualquier actividad se la colocan en manos de Dios. Una corrida de toros. Y lo primero que hacen es oración. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Allá lo hacen. En Argentina tú vas a comprar algo en un almacén, en un centro comercial, allí y compras un algo y normalmente ustedes y yo somos agradecidos. Muchas gracias. No, ellos dicen no, muchas gracias a usted por haber venido a comprar. ¿Cuando juega Millonarios? No. O sea, ser agradecidos, hermanos, nos quiere enseñar Jesús en esta mañana. ¿Por qué? Porque el hábito de Jesús de dar gracias nos dirige a tomar la decisión de ser agradecidos a un Dios en cualquier situación. Cualquier situación que sea. Creyendo que Dios está por encima de todas las situaciones de mi vida. Estamos creyendo, tenemos la fe de que ese Dios todopoderoso, cuando yo le doy gracias, Él va a tomar las cosas en sus manos. Jesús vivió agradecido con su papá siempre. ¿Cuántos lo creen? Nunca, jamás asumió que las bendiciones de Dios eran automáticas, sino que había que tener una relación con Él para poder obtenerlas. No sé si me dio a entender. Él permanentemente se tomó tiempo para agradecer al papá. Jesús no fue una de esas personas que suelen quejarse por una cosa, por otra. Y eso nos lleva entonces a aprender los hábitos de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Mire el primero, Mateo, vamos a Mateo por favor.
Vamos a tener varios ahí en Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14. Ustedes y yo conocemos la historia un poquito y dice el 14:19. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces. ¿Cuántos? 5 panes, ¿qué cosa? 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, después los partió, los panes, y se los dio a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. ¡Ojo! Todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 21. Y los que comieron fueron, ¿qué? Unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Escuchen bien. Jesús agradeció a Dios el milagro por adelantado. ¿Sabe qué te estoy diciendo con esto, iglesia? Ser agradecido puede producir milagros en mi vida. ¿Y eso quién lo hace? Jesús. Ser agradecidos van a producir milagros en tu vida. Cuando yo soy agradecido, inmediatamente estoy diciendo, wow, Dios puede hacer mejor las cosas para que mi vida esté mejor. Amén. Dar gracias a Dios libera el poder de la fe, libera el poder creer, la cual a su vez genera ese poder sobrenatural de Dios en medio de circunstancias, en medio de necesidades. Por eso estamos acá, para darle gracias a Dios. Hoy es día de acción de gracias a Él. ¿Por qué? Por lo que hizo, por lo que hace y por lo que va a seguir haciendo para la gloria de Dios. Ese es el sentir en nuestro corazón. Ese es el deseo que tenemos. Entonces la neurociencia tiene mucho que ver con lo espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente eso nace. ¿En quién? En el Hijo de Dios. ¿Cuántos de ellos hay acá? Nace en ellos. Uno segundo, capítulo 15. Mateo 15, versículo 36. Se repite el milagro. Tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas, 38. Los que comieron fueron 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Después fue a despedir la multitud. Jesús, por medio de acción de gracias, anuncia que Dios el Padre podía proveer el alimento necesario para cada uno de nosotros. Mire 2 milagros muy semejantes. El primero fueron 5,000 hombres. Aquí me está hablando de 4,000 hombres que comieron. ¿Con cuántos panes? 5 y 2 peces. Ten en cuenta esto, iglesia. ¿Por qué? Porque ahí empiezo yo a tener un hábito en mi corazón de decir, tú te encargas de las cosas mías. Tú te encargas de mis necesidades. Tú te encargas de los obstáculos, de los problemas que puedan pasar en mi vida. Y yo creo que tú te encargas de mi alimento. Hay muchos que se preocupan, ay, mañana qué hacemos, mañana qué hacemos, mañana qué comemos. No te preocupes por eso. Dice la Biblia, cada día trae su propio afán. Deposítale el afán a Jesús y Él se encargará de decirle al Padre que te provea lo que en un momento quieras. ¿Alguien lo creyó acá? Ser agradecido significa poner las cosas en las manos de Dios y hacerlas girar en torno a Él. Capítulo 26 de Mateo. Capítulo 26 de Mateo. Y aquí es más tremendo todavía. Capítulo 26 de Mateo y los versículos 26 y 27. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. 27. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ellas. Mire, Jesús se mostró agradecido aún cuando estaba por encarar la crisis más importante de su vida.
Y eso nos muestra algo grande. ¿Cuántos tenemos problemas acá? ¿Cuántos tenemos dificultades acá? ¿Sabe qué me está diciendo? El ser agradecido con Él, el tener el sentido de agradecimiento a Él. Eso nos muestra un espíritu de gratitud y nos prepara para encarar las más oscuras horas de nuestra vida. Cualquier situación que esté pasando hoy en tu vida y en la mía, yo puedo decirle, Señor, gracias, gracias a ti, y yo sé que tú te vas a encargar de ello. Ten en cuenta Jesús lo que estaba viviendo en ese instante. ¿Qué era? Ya voy a morir. Ya voy a dejar el mundo. Ya se va a acabar completamente todo para mí. Pero las pone bajo el control de Dios en lugar de ponerlas bajo nuestro control. Y Él dice, lo que hagas tú está bien. Lo que hagas tú está maravilloso. Recuerden que no es como tú lo quieras. Recuerden que no es como tú lo deseas en muchas ocasiones. Es bajo la voluntad del Padre Celestial. 24 Lucas. Vamos a Lucas. Capítulo 24, versículo 30. Como es un tema, una predicación temática, hay varios textos que nos dan respuestas a ello. 24:30. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dijo. Aquí recordamos un poquito que Jesús se aparece en el camino de Emaús. Iban caminando dos, iban hablando de lo que había pasado y aparece Jesús de la nada. A ellos dos no les importó quién apareció ni nada de eso, sino, usted no sabe qué fue lo que pasó, usted es el único que no sabe, le dicen a estos dos personajes. Pero cuando fueron y se sentaron a la mesa, ¿qué hace Jesús? Bendice los alimentos, da gracias a los alimentos. ¿Y qué está haciendo Jesús a través de ello? Recordándoles lo que hay que hacer. Inmediatamente, ahí si siguen leyendo el siguiente versículo, se le quitó una venda de sus ojos y dijeron, es Jesús, es Jesús. ¿Por qué? Porque es un hábito que él tenía y por supuesto qué lindo que ustedes y yo lo podamos tener. Al dar gracias se reveló a sí mismo. Escuchen bien, iglesia, quizás mientras él daba gracias a Dios y partía el pan, los discípulos vieron las marcas de los clavos en sus manos. ¿Sabe qué me lleva a pensar esto? Cuando ustedes y yo damos gracias, revelamos quiénes somos. Revelamos quiénes somos. De este modo le permite al mundo tener un vistazo de Cristo a través de nuestra vida. Ustedes y yo estamos diciendo, somos diferentes a los demás. Cuando usted da gracias, hermano amado, el Padre inmediatamente obra de una manera especial. Con este texto, Juan capítulo 11, versículo 41. 11:41 al 43 en Juan. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Con esto te quiero decir, su gratitud fue un acto de fe que demostraba la intervención de Dios. La gratitud tuya y mía es una expresión que le dice a Dios, yo sé que tú lo vas a hacer para la gloria tuya. Yo sé que tú lo vas a hacer. Simplemente le da gracias y después de darle gracias, Lázaro sal. ¿Y cómo salió Lázaro? Simplemente el poder de Dios. Ahora, termino en esta mañana con algo. Hay enemigos del hábito de dar gracias. Hay enemigos, pero enemigos de hábitos de dar gracias. El primero de ellos es quejarse. Mantenerse ¿qué? Quejando. Es que a mí todo me sale mal. ¿No han escuchado alguna vez eso?
No, es que este país no sirve para nada. No, es que este gobierno está mal. O sea, ¿cuántas cosas ganas quejándote? Vas a vivir en un mundo de quejadera. Es un enemigo de crearte el hábito de dar gracias. De dar gracias. Simplemente, Señor, en tus manos estoy. Que hay unas circunstancias malas, no me interesan. Yo sé en quién he creído y yo sé que en el que he creído me va a sacar adelante en el nombre de Jesús. No vivamos quejándonos como tal. Es un enemigo, pero enemigo de ello. Pero también hay otro enemigo, tomar las bendiciones de Dios como que fuera algo obligatorio. Me voy y me arrodillo y como que usted no ha hecho nada por mí estos días, ¿no? ¿La? Mire a ver, si quiere que no vuelva a la iglesia. O sea, como que tiene que ser una obligación. No, Dios te hace el milagro mirando tu corazón, viendo tu corazón, viendo lo que en un momento tú haces como correspondiente a una vida en Cristo Jesús. No sé si me doy a entender. Un tercer enemigo, la falta de fe. ¿Qué voy a hacer si Dios no hace nada? Es que Dios a mí no me escucha. ¿Lo han escuchado eso alguna vez? Es que Dios a mí no me escucha. Pastor, ¿por qué no ora usted que usted sí lo escucha? No, Dios nos escucha a todos. A todos nos escucha. Que en muchas ocasiones necesita preparar el terreno. ¿Cuál es el terreno? Mi corazón. Para que pueda venir la bendición que Él quiere. Y eso lleva tiempo. ¿Sabe de quién depende? Mira el que tiene al lado, dígale, con razón. Falta de fe. Pero ¿sabe que hay otro cuarto enemigo tremendo? Y es el pesimismo. No, esto es muy difícil. O de pronto, uy, a un vecino le pasó igual y se murió. Un pesimismo impresionante. ¿Por qué? Porque es algo que es cotidiano, es normal. Pero tú y yo ya no somos normal. Tú y yo somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, en mi vida no puede haber pesimismo. Y un último, para terminar en esta mañana, enemigos del hábito de dar gracias. Egoísmo. Un egoísmo. ¿Por qué a esa persona le va mejor que a mí? ¿Por qué si yo voy a la iglesia, si mantengo allá en la iglesia, por qué me tiene que ir mal a mí? Entonces, son enemigos de lo que en un momento me está enseñando Jesús. ¿Quieres un buen hábito en tu vida? ¿Quieres formar un hábito de dar gracias en tu vida? Empieza a romper con los enemigos, porque dentro de 8 días vamos a formar ese hábito de darle gracias a Dios. Esta historia continuará. Ponte sobre tus pies y oramos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial, que nos has bendecido con toda bendición de lo alto. Si nos tienes aquí en tu casa, Señor, es que pudimos levantarnos esta mañana y eso es gracias a ti, Señor. Y yo te doy gracias también por poder escuchar tu palabra. Siempre viva y eficaz. Aquí no se trata de lo que yo diga, aquí se trata de lo que tú dices a través de tu palabra, Señor. Porque ella es la que transforma, ella es la que cambia, ella es la que coloca el sentir en nuestro corazón de cada día ser mejor, Señor. Porque todo lo bueno, todo lo maravilloso tuyo viene para nosotros, Padre Celestial. Pero, Señor, depende del sentido de comportamiento mío, Señor, frente a esos hábitos que en un momento tú deseas. Yo clamo en esta mañana, Señor, que bendigas a cada persona, Padre Celestial, que ha venido con ese sentir. Y amado Señor, queda una tarea en esta semana. Y va a ser una semana en la cual, Padre Celestial, vamos a dar gracias. Y para muchos va a ser locura. Porque van a preguntar, ¿y esta qué le pasó? ¿O a este qué le pasó? Pero yo pienso, Padre Celestial,
que eso vale la pena para que nuestra vida sea mejor, Señor. A mí no me interesa, Padre Celestial, lo que diga el hombre o lo que haga el hombre. A mí me interesa hacer lo que me corresponde a mí delante de ti. Y yo voy a dar gracias, Señor. Yo voy a ser agradecido, Padre Celestial, y va a ser una lucha en esta semana para crear ese hábito. Y Padre, si tú lo quieres así, Señor, nos bendecirás con tu presencia, nos ayudarás, por supuesto, Señor, para que podamos hacerlo, para que tu nombre sea exaltado. Por eso podemos decirte con todo nuestro ser, a ti, buen Dios. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, Es más que una canción. más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras. Y es más que esta canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. No es más que Porque palabras, es Señor. más que palabras. Y es más que una canción, Señor. Y es más que esta canción. Podemos venir a adorarte, pero podemos venir a exaltarte, Señor. Podemos decir palabras bonitas, buen Dios. Pero Padre Celestial, lo que tú deseas y anhelas es que hayan hábitos. Y cómo no, de parte de Jesús en nuestra vida. Esos hábitos que solamente tú quieres colocar en nuestro corazón. Yo quiero bendecir a tu iglesia, Señor, y salimos de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú estarás con nosotros, irás con nosotros. Y si necesitamos ayuda, Señor, ahí tenemos al Espíritu Santo, para que nos impulse, Padre Celestial, a tomar la decisión correcta para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.